Buenos días. En este video vamos a revisar una metodología para determinar experimentalmente una de las propiedades importantes para un adsorbente, la cual es el volumen específico de poro dentro de la operación unitaria de absorción. Anteriormente vimos que el volumen específico de poro era la relación que existe entre el volumen vacío presente en una partícula a la masa de esa partícula. Entonces ese cociente nos da el valor del volumen específico de poro, y las unidades pues serían las unidades resultantes de esas dos cantidades. O sea, son unidades de volumen entre masa, por ejemplo centímetros cúbicos entre gramos. La técnica experimental más utilizada para hacer la determinación del volumen específico de poro es la porosimetría de mercurio y helio. Y antes de ver de forma directa en qué consiste esa metodología, vamos primero a hacer una primera aproximación al concepto en el que está basada la metodología para después irnos directamente a ella. Entonces inicialmente vamos a considerar que tenemos un matraz volumétrico, ¿no?, común y corriente, y que vamos a hacer una pequeña evaluación utilizando dos líquidos. Además de eso, vamos a utilizar una pequeña muestra de un adsorbente formado por partículas porosas. Lo que vamos a hacer es inicialmente hacer una pequeña prueba utilizando el líquido 1, el cual es un líquido que por las características que tiene no puede penetrar los poros del adsorbente. Entonces lo que vamos a hacer es tomar este vaso precipitado que tiene ese líquido y agregarlo al matraz volumétrico hasta la marca de aforo. Una vez que hacemos eso, agregamos una muestra de las partículas porosas del adsorbente y evidentemente debido al volumen que tengan esas partículas, el nivel de líquido pues va a aumentar. Entonces vamos a tener una situación similar a la que se presenta en esta imagen, que originalmente teníamos este volumen de líquido 1, el que no penetra en los poros de las partículas. Entonces cuando agregamos las partículas de la muestra del adsorbente, el nivel de líquido 1 pues aumentó hasta un cierto nivel. Vamos a considerar que sea hasta esta parte. Entonces, ¿cómo calculamos el aumento de volumen que hubo aquí en el matraz volumétrico? Pues ese aumento de volumen o volumen de líquido que fue desplazado por el adsorbente sería la diferencia entre el volumen que tenemos después de que agregamos la muestra, o sea el volumen nuevo del líquido 1, menos el volumen de líquido que teníamos originalmente para ese líquido 1. Entonces esa diferencia sería el volumen que está ocupando el adsorbente, tomando en cuenta las partículas que forman ese adsorbente. ¿Y cuál es el volumen que corresponde a las partículas de adsorbente? Pues si nos ponemos a analizar una imagen de las partículas del adsorbente, pues veríamos que están formadas por lo que viene siendo el sólido y lo que viene siendo el espacio vacío. Entonces eso constituiría pues el volumen total de una partícula. ¿Qué pasaría ahora si en lugar de hacer esa prueba con el líquido 1 lo hiciéramos con un líquido que sí puede penetrar en los poros del adsorbente, que es el caso de este líquido 2? Entonces colocamos nuevamente el matraz volumétrico vacío, agregamos el líquido 2 al matraz volumétrico hasta la marca de aforo y posteriormente agregamos la muestra de partículas de adsorbente. Entonces lo que esperamos que ocurra es que nuevamente el nivel de líquido aumente.
pero como este líquido sí puede penetrar en los poros del absorbente, entonces el volumen desplazado va a ser menor, como vemos aquí en la imagen. El nuevo nivel del líquido para el líquido 2 pues va a ser un nivel menor al que correspondía al líquido 1. Entonces esta diferencia de alturas nos permitiría calcular el volumen desplazado por el sólido de las partículas, porque los huecos de las partículas no estarían desplazando al líquido 2, porque el líquido 2 sí puede penetrar en los huecos, de tal manera que el volumen del líquido 2 que fue desplazado por el absorbente sería la diferencia nuevamente entre el volumen de líquido 2 en el nuevo nivel menos el volumen original que se tenía del líquido 2. Entonces esta diferencia sería un valor de volumen menor al que obtuvimos para el líquido 1, porque ahora no estaría tomándose en cuenta el volumen de los huecos. Si queremos ahora calcular bajo esa primera aproximación el valor del volumen específico de poro, pues entonces tendríamos que sacar la relación entre el volumen vacío en las partículas a la masa de las partículas. Y ese volumen vacío vendría siendo la diferencia entre el volumen del líquido 1 desplazado por el absorbente menos el volumen del líquido 2 desplazado por el absorbente. Hay que recordar que en este volumen del líquido 1 están incluidos tanto el sólido como los espacios vacíos, mientras que en el volumen del líquido 2 únicamente está incluido el volumen del sólido. Por lo tanto, la diferencia nos daría el volumen de los espacios vacíos, y al dividirlo entre la masa de la partícula, la masa de la muestra, pues entonces obtendríamos el valor del volumen específico de poros. Entonces este sería una primera aproximación a la determinación del volumen específico de poros, y ya tomando en cuenta la metodología que se utiliza en la realidad, utilizando un equipo apropiado, que es la porosimetría de mercurio-helio. Ahí no se utiliza un matraz volumétrico para hacer la determinación, sino que se utiliza un porosímetro, que así se llama, porosímetro de mercurio-helio, en el cual se utilizan probetas dentro de las cuales se colocan las muestras, ¿no?, del absorbente que se va a evaluar. En lugar del cuello del matraz volumétrico, que es el que permite hacer la determinación del desplazamiento de volumen, pues aquí se utiliza un pequeño tubo capilar en el cual se va a hacer el desplazamiento de volumen para poder medir cuál fue el volumen de poro que se obtiene. En este caso no se utiliza un líquido 1 y un líquido 2, sino que se utiliza mercurio, que es un líquido que no va a penetrar en los poros del absorbente, y en lugar del líquido 2, la sustancia que se utiliza y que sí penetra en los poros del absorbente es el gas helio. Entonces esas serían las dos sustancias que se utilizan, pero el concepto sería similar en que uno de los fluidos no penetra en los poros y el otro de los fluidos sí penetra en los poros. Por lo tanto, la diferencia en volúmenes desplazados nos puede permitir hacer el cálculo del volumen vacío en las partículas. Aquí podemos ver un detalle de la probeta que se utiliza. Aquí va colocada la muestra que se va a evaluar, y esta parte de aquí sería la parte del capilar de la probeta, que es donde se hace el desplazamiento para hacer la medición del volumen o del cambio de volumen que hubo para el fluido. Y aquí en esta imagen de la izquierda vemos un ejemplo de una aplicación de este tipo de metodología. En algunas variantes de esta metodología se le aplica presión en el capilar
para que en base a la presión se pueda llevar a cabo cierto nivel de penetración del mercurio en los poros, y en base a esa relación entre la aplicación de la presión y la penetración del mercurio en los poros, poder también hacer una evaluación de la distribución del tamaño de poros que están presentes en ese adsorbente. La determinación cuantitativa del volumen específico de poros pues se hace en base a las mediciones que se tienen de los volúmenes de los dos fluidos. O sea, la diferencia en los volúmenes desplazados de mercurio y de helio nos va a dar el volumen de los espacios vacíos en el adsorbente, y si lo dividimos entre la masa de la partícula, pues entonces vamos a obtener el valor del volumen específico de poros para ese adsorbente. Y además de poder hacer la determinación del volumen específico de poros, a partir de estos experimentos también se pueden determinar otras propiedades para el adsorbente, como son la densidad de partícula y la densidad de sólido. La densidad de partícula, que se representa por ρ sub Cp, se obtendría al sacar el cociente entre la masa de la partícula y el volumen de mercurio desplazado por las partículas. Hay que recordar que el volumen de mercurio desplazado en las partículas pues va a incluir tanto el volumen del sólido como el volumen de los huecos, por lo tanto sería el volumen de las partículas. Entonces, si dividimos la masa de la partícula entre el volumen de la partícula, pues obtenemos la densidad de la partícula. Y por otra parte, si sacamos el cociente de la masa de la partícula al volumen de helio, como el volumen de helio es el volumen que obtuvimos porque el helio sí penetra en los poros del adsorbente, por lo tanto este volumen corresponde nada más al volumen de sólido. Entonces la relación entre la masa de la partícula al volumen del sólido pues nos va a dar la densidad del sólido. Entonces, a partir de la información obtenida en estos experimentos, pues también se puede determinar el valor de la densidad del sólido. Y en base a estos conceptos se pide resolver este ejercicio, el cual no se pide que sea para entregar, sino es para repaso. En este ejemplo se trata de un experimento en el cual se va a determinar el volumen de poros y la porosidad de las partículas de un adsorbente, y en el cual se obtuvieron los siguientes datos para una muestra de sílica activada. La masa de la muestra de adsorbente son 101.5 gramos, el volumen de helio desplazado por la muestra son 45.1 centímetros cúbicos, y el volumen de mercurio desplazado por la muestra son 82.7 centímetros cúbicos. Entonces se pide determinar el volumen específico de poros, la densidad del sólido y la porosidad de las partículas. Entonces sería el cálculo que es necesario realizar para obtener estos valores de propiedades. En este video sería todo, y nos vemos en la próxima.